Hola, nosotros somos Conectadas y el día de hoy vamos a hablar sobre miedo. Yo soy Joana Mora. Hola, gracias por escucharnos. Yo soy Lucy Escoto. Primero, al pensar sobre yo que tengo miedo, empecé como que a imaginar ratas y víboras. Esos son como mi miedo. Yo veo un ratón y soy de las que me subo a donde pueda, a la mesa, donde pueda, ¿no? Porque no lo puedo ni ver. Entonces ese fue al principio como mi idea de pensar, a esos animales yo les tengo miedo. Yo les tengo miedo a los ratones. Los ratones, sí, ¿no? Y cada uno tendrá miedo a diferentes cosas. También hay diferentes tipos de miedo o a qué le tienes miedo, como que es miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido, miedo puede ser a que tengas algún accidente, miedo a quedar sin trabajo, a la velocidad, a fracasar. Tenemos tantas cosas que nos pueden dar miedo. Y les voy a decir lo que dice el diccionario que es miedo. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Entonces, ese sentimiento es porque piensas que algo malo pues va a ocurrir. Yo por decir, ya que les estoy contando a qué le tenía miedo, dije, bueno, a ver, voy a pensar algo más personal. ¿Qué más le tengo miedo? Alguna vez le tuve miedo. Yo vivía en una etapa donde estaba como muy estable en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi economía. Tenía esa estabilidad, pero había un miedo de decir, ¿por qué todo está tan normal? ¿Cuándo va a venir ese golpe? ¿No? ¿Cuándo va a pasar algo? Entonces me robaba la paz que ya tenía. Ese miedo me robaba esa paz de decir, no, algo va a pasar en mi matrimonio. O sea, no puede ir tan bien. No me puede estar yendo tan bien. Sí, no me puede estar yendo tan bien, ¿no? O no, pues algo va a pasar con mi economía. O sea, estamos bien, estamos estables, no sé, algo va a pasar. O yo creo que ahorita muchos se van a conectar con el miedo que yo también viví y que tal vez algunas de ustedes, el miedo a contagiarse ahorita, claro. ¿No? Que era algo que de verdad yo sentía que ya no podía respirar, que mi garganta me dolía, que ya tenía todos los síntomas, ¿no? Y ya me iba a hacer ahora sí que el estudio y no, está usted bien, no es negativo. Y pero yo sentía todo. Entonces son esos tipos de miedo que podemos tener y que nos están robando la paz. También el miedo es esa angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. Aunque el peligro no exista, el miedo es real. Sí, claro. ¿No? O sea, es algo que yo en mis ejemplos que les estoy dando, nunca, ahorita gracias a Dios no me he contagiado, pero yo ya sentía que me estaba contagiando. O sea, que ya me sentía que me estaba dando de todo. Y también el que, les digo, yo estaba en una estabilidad completa en mi vida y yo sentía, no, algo va a pasar, o sea, va a haber algo que me va a hacer cambiar y ya te iba quitando esa paz. El miedo también es una emoción útil, ¿no? Para escapar o también para evitar peligros. Claro. Un ejemplo, ¿no? Si vas en una calle oscura, pues dices, ay no, como que me da miedito, mejor me voy a ir por esta, aunque dé más vuelta, es una alerta. Pero debemos de ver así el miedo, como algo que nos ayude, una emoción útil, y no que nos quite la paz, no verla con esa angustia que a veces te paraliza a hacer las cosas, a vivir como yo les digo, yo estaba viviendo una vida estable, feliz, tranquila, ¿y por qué llegaba ese miedo y me quitaba todo lo bonito que ya estaba teniendo? ¿No? De repente venía. Entonces, para mí, eso es como yo he sentido el miedo. Bueno, a mí, para mí el miedo, como dices, yo le tengo miedo a los ratones. Mi hija, por ejemplo, le tiene miedo a las arañas. Pero yo soy la que mata arañas en la casa. O sea, yo soy la salvadora porque yo voy y mato todas las arañas.
Entonces, donde hay una araña, mamá, la supermamá llega a matar arañas, ¿no? Entonces, a mí no me dan miedo las arañas, pero me dan miedo los ratones. Entonces, nuestros miedos siempre son diferentes, ¿no? Sí. Y me he preguntado en algunas ocasiones, yo veo las arañas y digo, no son lindas, no son bonitas, pero no me generan miedo. Y me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque a mi hija le dan miedo las arañas y a mí me dan miedo los ratones. Entonces, mi hija tiene un hurón. No me gusta el hurón. Y lo veo de lejitos y digo, ay, como en cuando vas a las veterinarias, ¿no? Y que ves así a los ratoncitos o a las tiendas de mascotas. Y los veo, me dan cosita, no me acerco, pero los puedo ver y sé que hay un vidrio entre el ratón y yo. Entonces, sé que estoy a salvo. No va a venir corriendo a atacarme la bestia. Pero sé que hay un vidrio entre el ratón y yo. Entonces, me siento a salvo. Y lo mismo me pasa con el hurón. El hurón no me gusta porque tiene una cara de ratón. Para mí no es roedor, ya me explicaron mucho toda la parte de la biología del hurón, pero para mí parece un ratón peludo largo y lo veo, lo dejan salir al patio y hay una puerta entre el hurón y yo y lo veo y digo, ay, qué simpático, mira, se pone a jugar con el gato. Y mientras esté de lejitos, yo me siento a salvo y no siento miedo, pero cuando se acerca, siento miedo. Entonces yo creo que esa cercanía es lo que te produce el miedo. Podíamos ver las enfermedades y las enfermedades las veíamos de lejos y decíamos, uy, o sea, sí, qué miedo esa enfermedad, ¿no? Pero no sentías el temor. Veías lo que podía ser la enfermedad, veías lo que podía serla desde lejos y decías, híjole, yo creo que el miedo lo sentimos cuando está cerca. Cuando lo tienes cerquita de ti, cuando algo ya te ha pasado, cuando alguien se contagió del virus y murió cerquita, y entonces dices, ¡ah! Está cerca, tengo miedo, ahora sí, desinfecto todo, ahora sí. Pero mientras no lo viste cerca, podías decir, no me gusta, me desagrada, pero no siento miedo. Puedo tener miedo a las alturas, miedo a ser mala mamá, a no estar educando bien a mis hijos, ¿no? Pero siempre creo que hay una razón detrás a esos miedos, ¿no? Entonces, ese miedo a equivocarme, miedo a hacer las cosas mal, miedo a que me enferme, como tú lo dijiste, por tu culpa o no por tu culpa, pero es algo que puedes estar imaginando. Yo creo que estos miedos es un miedo a no sé qué va a pasar o el miedo a sé que va a suceder algo. Por ejemplo, yo siempre le he dicho a mi hija, ¿pero qué tiene? Mira tu tamaño, estás tan grandotota y la araña es una cosa súper chiquita. Con tu piel la pisas y no pasa nada, ¿no? Y mi hija me dice, no, o sea, no puedo, me da miedo. A lo mejor tú eres grandota, o sea, también me dice lo mismo con los ratones, pues tú eres más grande que el ratón. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te da tanto miedo? Y lo único que puedo decir es, no lo sé, pero me da miedo. Y la verdad es que me puse a decir, ¿por qué me dan miedo? Son tan chiquitos, sí, corren rápido y es más, los asustas y se van, ¿no? Como ¿por qué yo tendría miedo a los ratones? Y creo que nuestra mente funciona así. A veces lo hacemos ya todo mecánico todo sin pensarlo, sin hacerlo consciente. Lo hacemos de forma inconsciente, esos miedos que tenemos. No lo razonamos y como no lo razonamos nos generamos más miedo. Y nada más aceptamos que tenemos el miedo, pero ni siquiera sabemos por qué lo tenemos. Como tú decías, estaba todo en paz, todo tranquilo, y estabas esperando que algo pasara. Que algo pasara en tu economía, que algo pasara en tu matrimonio. O sea, tanta felicidad no puede ser posible, ¿no? Estamos esperando lo malo, estamos esperando que algo malo suceda, y a lo mejor ni siquiera sabemos qué. Y entonces hoy con el hurón hago ese trabajo consciente de no puede hacerme nada, yo soy más grande que él, yo puedo controlarme, ¿no? Levanto mis pies de la silla, no necesito subirme a la silla ni a la mesa, con que levante mis pies el hurón va a pasar por abajo y no me va a hacer nada, ¿no? Pero no lo hacemos consciente, solamente estamos actuando de sentimientos, de emociones, que son cosas temporales y nos dejamos llevar por la vida. Y así como ese temor, lo trasládalo a lo que tú quieras.
te da miedo una enfermedad, puedes ver un cáncer de lejos y decir, híjole, qué feo, qué malo está pasando, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando le dio a mi abuelita cáncer, ¿no? Y dices, wow, llegó a la familia, llegó a la casa, es algo fuerte, es algo difícil, y ver a mi mamá y a mis tías y bueno, a toda la familia viendo cómo ayudaban y cómo cuidaban y a quién le tocaba en el hospital y quién intervenía y quién hacía y quién no hacía, y volver a reorganizarte. Yo creo que nuestros temores, cuando los tienes cerca, obviamente se acentúan, pero necesitamos hacerlos conscientes para disiparlos. A veces hacemos al miedo más grande que nosotros, hacemos nuestro miedo más grande que incluso nuestra felicidad, ¿no? Hacemos de nuestro miedo un Goliat, hacemos de nuestro miedo un gigante, cuando realmente es una araña que no es ni del tamaño de tu dedo. Y así nos pasa con todo. No estoy diciendo que lo que te esté sucediendo no cause miedo, porque a lo mejor estás pasando por una enfermedad, divorcio. El divorcio causa miedo, no sabes qué es lo que va a venir, no sabes qué es lo que va a pasar. Yo no digo que no tengas miedo, claro que el miedo es muy normal, es natural, te ayuda a prevenir, te ayuda a tomar precauciones. Pienso que no debemos dejarnos llevar por eso, porque te quita tu paz. A ti te la robó cuando estabas súper contenta y tranquila. Pero si lo hacemos consciente y decir, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Hacerlo más allá de nuestra imaginación, es realmente ponerlo en blanco y negro sobre la mesa y decir, sí estoy enferma. Sí, totalmente, estoy enferma, este es el diagnóstico médico, me da mucho miedo no estar para mis hijos, me da mucho miedo que existe la probabilidad de muerte, existe la probabilidad de un tumor, el tratamiento, el dinero, ok, estas son las cosas. Pero mi confianza está en Dios, Él es mucho más grande que cualquier miedo, yo soy más grande que todo esto. Creo que cuando hacemos un lado el miedo, podemos afrontar las cosas de una mejor forma, podemos afrontar las cosas con una conciencia y con un crecimiento espiritual diferente. No te digo que se va a ir por completo, pero la forma en la que lo enfrentas es diferente. Con lo respecto a lo que decías, que yo me acuerdo que conocí a alguien que le tenía miedo a los perros, ¿no? Ya de adulto le tenía miedo a los perros. Y me contó después, o sea, porque después le dije, ¿por qué ya no tienes miedo a los perros, no? ¿Qué pasó? Y ya me dice, ¿qué crees? Que le pregunté a mi mamá por qué le tenía miedo a los perros. Tenías miedo porque cuando eras chiquito pasamos sobre un lugar donde tenía un cristal grande. Entonces un perro empezó a ladrar y se levantó así de patas. Ajá. Dice, entonces desde esa vez ya no te gustaron los perros porque te dio mucho miedo. No te pasó nada porque obviamente estaba ese cristal, como tú también lo dijiste, ese cristal, pero pues como niño se impactó. Tienes mucha razón en hacerlo consciente, ¿no? En preguntar, en decir, ¿cuál es mi raíz? O sea, ¿por qué estoy teniendo ese miedo? Hay cosas que te pueden decir y hay cosas que nunca vas a saber, ¿no? ¿Por qué tienes miedo? Pues quién sabe, ¿no? Igual y me pasó algo, igual no más no, pero tienes miedo. Pero cuando él supo conscientemente, entonces ya trabajó y dijo, ok, fue por eso, pero nunca me pasó nada, ¿no? Entonces no me van a hacer nada porque no pasa nada con los perros. Sí. Entonces él empezó a quitar ese miedo y digo, aunque yo creo que veía un perro y decía, ay, le tengo miedo, pero decía, bueno, me voy a acercar un poquito más, ¿no? O sea, un poquito, como que un pasito más le voy a dar, ¿no? Porque son pasos que tienes que ir dando para quitar ese miedo. No es de la nada que ya llegues y abraces al perrito o me voy a comprar un perro, ¿no? O sea, son pasos que tienes que ir dando para ir quitando ese miedo. Para mí un ejemplo de una persona que pudo haber tenido miedos fue el rey David. Dios le quitó el reino a Saúl y se lo iba a dar a David. Saúl no le pareció, ¿no? Entonces desde un principio dijo, no, voy a ir contra de él. Entonces Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo. Obviamente David pues se fue, ¿no? Y yo creo que tenía muchos miedos. David escribió muchos de los salmos que conocemos. Para mí son hermosos los salmos porque son muy transparentes. Son de decir
cómo en realidad te estás sintiendo. O sea, David ahí puede decirte que llora, que gime, que tiene una angustia horrible, que está triste, que se siente solo, que se siente que Dios no lo escucha, que tiene miedos. Entonces, para mí David por eso es un claro ejemplo, porque él tenía esos miedos, pero se los entregaba a Dios, se los decía a Dios, abría su corazón, porque a veces yo creo que hasta nosotras mismas podemos esconder nuestros miedos o pensar, como decir, no tengo miedo, ¿no? Y te haces el coco wash. Exacto, no tengo miedo, pero estás muerta de miedo, ¿no? O no haces nada, nada más dices, no tengo miedo, pero no estás haciendo nada para cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando tú entregas tu miedo a Dios, o sea, le dices, ¿sabes qué? ¿No? Como yo el ejemplo que les puse y que así fue, Señor, quítame este miedo a la incertidumbre, quítame, no sé por qué estoy sintiendo que algo va a pasar y estoy dejando de vivir lo bonito que me estás dando. Sí. ¿No? Yo sé que puede venir a pasar algo, o sea, porque las circunstancias cambian de un momento a otro, yo lo sé, pero cuando yo derramé mi corazón ante Dios y le dije, de verdad tengo este miedo, porque es más, ni siquiera lo había dicho a nadie, ¿no? Era como, ¿por qué siento esto? Pero era como de, no, lo cancelo, o sea, como de, no quiero pensar en eso, pero volví a sentirme incómoda, ¿no? Entonces, era algo que tenía que decírselo a Dios. Y cuando yo se lo entregué y le dije, tengo miedo sobre este tema, sobre esto, Dios, de verdad que para mí fue como una tranquilidad que me dio de decir, tranquila, o sea, si va a pasar algo, yo voy a estar ahí contigo. Es que creo que es más fácil tener miedo que confianza. Sí, es mucho más fácil, yo creo. ¿Sabían también que la frase que más se repite en los evangelios es no tengan miedo? Dios sabe que tenemos miedo. Dios sabe que es un sentimiento que vamos a tener y como lo dices, por una parte a veces es útil y nos ayuda porque es un sentimiento muy común, ¿no? Es muy común que le puedas tener miedo a una, como dices, cucaracha, rata, todo, pero también en tu vida puedes tener diferentes miedos. Pero la diferencia, como tú lo dijiste, ¿no? Es cómo los tomas, cómo los enfrentas. Esa es la diferencia. Y yo me tomé de Dios y lo enfrenté con Él. Y cualquier miedo que viene a mi vida, porque seguimos con esto del virus, y sigo todavía, de repente me da así como, hay días que digo, ay, no inventes, o sea, yo ya siento que ahorita me dio la gripa y no sé, de verdad le digo, Señor, dame esa paz que necesito, yo estoy sana, si tú me das la sanidad es por tu sangre, entonces estoy sana, estoy bien, ya, quítame este miedo. Y de verdad que Él hace un cambio en mi vida. Sí, es más fácil tener miedo que confianza. Y yo creo que lo opuesto del miedo es la confianza. Porque a lo mejor tú puedes ir caminando por un lugar, como tú dices, a lo mejor estás solitario, te llenas de miedo. O puedes caminar por el mismo lugar solitario y te llenas de confianza, diciendo, no, Dios va conmigo, voy a pasar esto rápido, no hay nadie, yo sé, estoy bien, estoy tranquila, Dios me cuida. O sea, al final es la actitud que estás tomando, si estás tomando una actitud de confianza ante la situación o de miedo ante la situación. El miedo lo sufrimos todos, el miedo lo pasamos todos. Yo creo que todos los días en algún momento tienes algún temorcillo, algún miedo. Creo que hay que hacernos conscientes, y la única forma de hacer conscientes nuestros miedos es enfrentándolos, es viéndolos de una forma transparente. Y a veces no queremos enfrentar nuestro mayor temor, que es con nosotros mismos. Estamos viendo nuestros miedos hacia afuera, ¿no? ¿Qué me da miedo de mí? ¿Qué me da miedo enfrentar de mí? ¿Qué me da miedo corregir de mí? En alguna ocasión yo escuché que había oraciones osadas, ¿no? Oraciones para valientes. Esas oraciones que le dices a Dios, cámbiame. Esas oraciones en las que le pides a Dios, transfórmame, hazme nuevo, rómpeme, ¿no? Esa oración de te entrego a mis hijos, en donde tienes que dar algo de ti, algo que sea cambiado. Esas oraciones son las que implican hacer algo contigo mismo. Nos da miedo
muchas veces no ver hacia adentro. Es más fácil decir, tengo miedo a los perros, tengo miedo al ratón, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a esto, en vez de decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Qué cosa hay que hacer hacia adentro para disipar el miedo? Y es un trabajo personal, es un trabajo interno. ¿Por qué me da miedo ser mala mamá? ¿Qué he visto? ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo que estoy pensando acerca de la maternidad que me da miedo regarla con mi hijo? Y podemos rascar en nuestro corazón, en nuestra mente, de dónde proviene ese miedo. Enfrentarnos a nosotros mismos y decir, claro, tengo miedo de regarla con mis hijos porque vi a mi papá hacer esto, a mis hermanos el otro, a mis sobrinos aquellos, porque tengo conductas aprendidas, tengo cosas en mi cabeza que he visto y he aprendido de situaciones, de todo lo que me rodea, y entonces de ahí provienen esos miedos. ¿Por qué nos llegaron solitos? Y creo que tenemos que ver hacia adentro y ahí es decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que hay en mí que tengo que enfrentar de mí mismo para poder vivir sin este temor? ¿Cuál es mi mayor temor? ¿A qué le tengo miedo? La verdad, hacerles ese frente para poderlos cambiar, para poderlos transformar. Porque una cosa es reconocer el miedo y decir, sí, le tengo miedo a esto y voy con Dios para que Él me dé esa confianza y esa paz. Pero el miedo va a seguir. Y lo que hacía David, además de estar enojado, también tenía miedo, ¿no? Iba con Dios y le expresaba a Dios todo su temor y toda su angustia y le decía, y con palabras fuertes le decía, Señor, ¿qué no ves que me van a matar? ¿Qué no ves que me están persiguiendo? ¿Qué no ves, Señor, lo que me está sucediendo? Mira, y tenía temor por su vida y tenía temor por todo lo que había sucedido. Entonces, iba con Dios con miedo. Y no nada más es ese personaje, hay muchísimos personajes. María misma, cuando se le aparece el ángel, le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque obviamente tu vida cambia, tus actitudes cambian, tu forma de pensar cambia. Porque las circunstancias no van a cambiar. El virus va a seguir afuera, el ratón va a seguir ahí, las cucarachas, las serpientes van a seguir viviendo. Y quien tiene que cambiar es uno. Las circunstancias van a continuar, las adversidades van a seguir pasando, las enfermedades van a seguir viniendo. Pero el que tiene que quitarse esos miedos somos nosotros. Y si tú no haces algo contigo misma, pues vas a continuar viviendo con miedo. Se repite 364 veces en la Biblia. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, porque yo te sostendré. Y entonces es agarrarte de esas promesas y cambiar tu forma de pensar. Como tú dices, es un proceso, es un caminito que debemos de estar llevando. Y imagina cuántos años tienes viviendo con esos temores, cuántos años tienes creyendo en esos miedos. Porque es nuestra creencia, creemos que va a suceder y a lo mejor nunca pasa. Vamos a quitarnos los miedos, vamos a vivir sin miedo. Ese tendría que ser nuestro objetivo, ese tendría que ser nuestro trabajo, a lo mejor no de esta semana, de todos los días, ¿no? Vivir sin miedo. Porque si Dios nos dice, no tengas miedo, pues entonces no lo tengamos, hay que quitárnoslo. Así es, ahora sí que como dices, ¿no? Si Dios nos dice que no tengamos el miedo y Él es más grande que cualquier cosa, confiemos en Él. Él nos da la libertad para quitarnos esos miedos y dejemos de vivir con ellos y confiemos en Dios. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado, esperemos que lo puedan compartir y que le den like y le piquen a la campanita para suscribirse. Gracias por escucharnos, compártanlo.